Buenas noches, queridos televidentes, amables radio escucha. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo de su ministerio, El Último Mensaje. Hermana Ana, Dios le bendiga. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estamos listos ya para esta noche? Buenas noches, Alonso, gracias a Dios estamos aquí nuevamente por la bendición de Dios. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros, bienvenidos a todos y cada uno de ellos los que están con nosotros. Claro que sí, una bien cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de todo el equipo del Último Mensaje. Estamos transmitiendo en vivo en esta noche desde la iglesia de Salín, aquí en Fort Worth, hermano. Sí, estamos en la calle 2020 Henfield Street, aquí en Fort Worth, lo ha dicho. Así es que los que viven aquí cerca, si están por Facebook, nos pueden acompañar, no está lejos de sus casas. Para saber más de Dios, creo que no está lejos. Claro que sí, así es que estamos invitándoles para que si usted vive aquí, cerca de esta iglesia de Salín, aquí en Fort Worth, nos acompañe, venga todas estas noches. El pastor estará siendo usado poderosamente, hermana, para llevar la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, las palabras del siervo de esta noche, hermana, van a ser impactantes porque hay más esperanza todavía para todos nuestros radioescuchas y televidentes. No, sí, los temas que trae el pastor son muy importantes y nos ayudan a crecer cada día más con Dios. Amén. Así es que el pastor ya se prepara para llevarnos o darnos en esta noche la palabra de nuestro Dios. Así es que nuestros queridos televidentes, esperamos que usted, donde nos escuche, donde nos sintonice, pueda ser grandemente bendecidos. Sí, nos está dando la conferencia el pastor Stene Nash, así es que no se vayan y estamos en contacto, hermano. Así es que hermano Bayro, hay controles, vamos a pasar cámara y micrófono hasta dentro de la iglesia donde el pastor Snatch se prepara para darnos la palabra de nuestro Dios. 6 y 7, todavía estamos en la parte del mensaje del primer ángel, versículos 6 y 7, y esta noche tomaremos otra frase que aparece acá para poder desarrollar nuestro tema de hoy. Dice la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, todas naciones, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, ¿qué cosa? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La frase que tomaremos en esta noche es la que aparece en el versículo 7. Temed a Dios. Temed a Dios. Debo mencionar, amigos y hermanos, que temer a Dios y el temor de Jehová en la Biblia significa la misma cosa. El temor de la que vamos a hablar en esta noche no es un temor de miedo, no es un temor de espanto, sino que es un temor de reverencia y respeto a un Dios todopoderoso, dueño y creador de este universo. Así que vamos a entrar en la materia en esta noche, haciendo un pequeño repaso. Anoche pudimos observar que Cristo, el evangelio eterno, tomó el lugar suyo y mío en la cruz del Calvario. Y Él bebió la copa de la ira de Dios que tú y yo deberíamos de beber, porque somos los pecadores. Pero Cristo tomó tus pecados y los míos, y Él bebió la ira de Dios, muriendo en la cruz del Calvario en lugar suyo y en lugar mío. Pero cuando leemos el mensaje del primer ángel, vemos que el evangelio eterno va acompañado con otros 3 elementos, y debo decir que en el original son 3 imperativos que aparecen ahí. Temer a Dios, darle gloria y adorar al Creador. Quiero que veamos rápidamente qué más hay después del evangelio eterno. Después de que usted y yo aceptamos a Jesús como Salvador personal, Él pagando nuestros pecados en la cruz del Calvario,
el sacrificio de Jesús llega a cubrir nuestros pecados. Pero vamos a ver a qué nos conlleva entonces temer a Dios. ¿Qué nos conlleva entonces el hecho de aceptar a Jesús? No solamente temer a Dios, sino también a darle gloria y también adorar al Creador y vivir una vida totalmente nueva. Quiero llevarlos ahora al libro de Tito, el capítulo 2. ¿Cuál libro dije? El libro de Tito, el capítulo 2. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Tito respecto a lo que hace el evangelio en la vida del ser humano. Cuando estén ahí digan amén, por favor. Muy bien. Dice el capítulo 2 de Tito, el versículo 11, Tito 2:11 en adelante. Vamos a ir versículo por versículo. Dice la palabra de Dios: la gracia de Dios sea, ¿qué cosa? Manifestado a solamente algunos hombres. La gracia de Dios entonces, eso es lo que vimos anoche, ¿no es cierto? El Padre, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios a qué? Al mundo, que ha dado a su Hijo. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, es la manifestación de la gracia de Dios que Él nos da a este mundo, a cada ser humano, para que a través de la gracia de Dios podamos entonces aprender el camino del cielo. ¿Están conmigo, amigos y hermanos? Dice, la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué cosa? Para salvación a toda la humanidad. El propósito de Dios al dar a su Hijo es para que la muerte de Cristo pueda ser medio de salvación suya y mía. Pero bueno fuera que todos aceptáramos a Cristo, ¿no es cierto? Usted sabe que es una tristeza grande cuando uno pregunta a las personas si quieren ir al infierno o si quieren ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno, nadie quiere echarse a perder. Todo el mundo dice queremos ir al cielo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos preparándonos para el cielo? Ahora, hay una pregunta que uno puede hacer a las personas cristianas en general. Y las personas cristianas, usted les pregunta, bueno, ¿usted cree que Jesús viene? Sí, yo estoy esperando la venida de Jesús. ¿Cuántos están esperando la venida de Jesús? ¿Sabe? El amén suena muy bonito y yo les felicito porque yo también estoy preparándome para recibir a Jesús. Pero ¿sabe? Voy a pintarte el cuadro. ¿Qué tal si usted necesita que yo vaya a su casa? ¿Ok? Usted necesita que yo vaya a su casa. Y me dice, pastor, mañana a las 11 yo necesito que usted vaya a mi casa. Pero nos acordamos, está bien, yo voy mañana a las 11. Pero usted no le dio importancia a mi venida a su casa. ¿Cómo se llama usted, mi hermano? Juan. Juan no le dio importancia a mi venida a su casa. Él comenzó a lavar el carro, salió a hacer el mandado, fue a hacer otro mandado. Y cuando él percató, pues llegó a las 11 y él no está en casa. Mi pregunta es, para que Juan estuviese preparado para recibirme, ¿cómo tenía que estar él? En casa. Haber hecho todos los preparativos que él tenía pendiente para estar en la casa, listo, esperando mi venida. ¿Me están siguiendo? Cuando decimos estamos esperando la segunda venida de Jesús, yo estoy esperando que Cristo venga, quiere decir que usted ya está listo para ir con Cristo. Y la pregunta es, ¿estamos listos? Deberíamos estar listos. Pero muchos cristianos hoy tienen duda si están salvos o no. Ahora,
Es importante, amigos y hermanos, que entendamos que ahora más que nunca, si como cristianos no tomamos en serio la salvación, vamos a haber perdido el tiempo por tantos años y no poder ser salvos. Porque la salvación no es por señoría. La salvación no es por cuánto tiempo, cuántos años has estado en la iglesia. La salvación viene por un fiel relación con Dios, sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, estando involucrado en las cosas que a Dios le interesa. Pero hay muchas personas que están esperando, son cristianos, quieren ir al cielo, pero están sentados viviendo una vida como la del mundo. Así de sencillo. Y así no podemos, amigos y hermanos. Por eso me gusta este texto que estamos leyendo, porque quiero que veamos rápidamente el versículo 12. El versículo 12 nos dice qué es lo que hace Cristo cuando uno acepta a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús en la vida de una persona? Dice el versículo 12: y nos enseña que renunciando ¿a qué? A la impiedad, o sea, renunciando al sistema mundanal, renunciando a toda aquella cosa que me impide tener una estrecha relación con Dios, renunciando a toda aquella cosa que me impide estar involucrado en la iglesia de Dios. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos cuando en este siglo, quiere decir, en otras palabras, en esta parte de la vida que usted y yo tenemos. Porque después de que yo me muera, ¿cómo voy a poner a cuentas con Dios? Y la pregunta es, ¿quién sabe cuándo se va a morir? Si usted sabe cuándo se va a morir, entonces usted puede hacer lo que usted quiere y al final usted se arregla. Pero amigos y hermanos, usted y yo no tenemos la vida comprada. Y ayer vimos que el diablo anda como león rugiente. El diablo ha descendido a nosotros con furia, con ira, porque el diablo sabe que tiene poco tiempo. Y si el diablo sabe que tiene poco tiempo, usted y yo deberíamos estar más preocupados ahora que hace 10 años. Ahora, noten lo que sigue diciendo el texto: que vivamos renunciando a vivir en este siglo sobrio, justo y ¿cómo? Y piamente. Y la piedad solo viene cuando el ser humano somete su vida al servicio de Dios. Hermanos, a la gente está confundido. El involucrarnos en la obra de Dios, el involucrarnos en la iglesia no nos salva. Pero un salvo, una persona que ha aceptado a Jesús y ha entregado su vida sinceramente a Dios, quiere involucrarse en las cosas que tienen que ver con Dios. Ahora, ¿con qué propósito dice el texto? ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera? Porque tenemos una bienaventurada esperanza. Y esa esperanza, dice la Biblia, dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Mientras Cristo venga, tú y yo tenemos que aprender a respetarlo, a amarlo y a servirlo desde ahora. Porque cuando Jesús venga, ya va a ser muy tarde alistarnos. Por esa razón, el que nos está esperando es Jesús. Esperando, dice el apóstol Pedro, dice que dice Cristo no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es misericordioso, alabado sea el nombre de Dios. Porque si Cristo no fuera misericordioso, amigos y hermanos, ya hubiera venido hace 20 años y tú y yo no estaríamos acá. Pero gracias a Dios, que Dios nos ama con un amor eterno.
y nos ha prolongado su misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que el tiempo que tenemos de gracia, y la gracia puede terminar de dos maneras, amigos y hermanos. Puede terminar cuando Cristo termina de interceder en el cielo, en el santuario celestial, o puede terminar cuando yo deje de respirar. Porque después de muerto yo no puedo arreglar con Dios. Dice el versículo 14: Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos. ¿Qué significa redimir? ¿Ah? Rescatarnos. El propósito de Dios es que seamos redimidos, en otras palabras, que volvamos a Él, que pertenecemos a Dios porque Él nos creó. Y el pecado nos ha apartado de Dios, y Cristo vino a hacer lo que el primer Adán no pudo hacer. Y el acto de Cristo en la cruz del Calvario es con el propósito de redimirnos una vez más para Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice Jesús. Dice el texto: para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo puro, celoso de buenas obras. Eso es el evangelio, amigos y hermanos. Eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Ahora, si Cristo ha hecho todo esto por nosotros, por lo menos deberíamos de respetarlo. Por lo menos deberíamos de reverenciarlo. Pero quiero que vayamos a ver un poco más de lo que es temer a Dios. Vamos a ver un par de textos y después vamos a ver entonces qué es lo que marca cuando una persona teme a Dios. Así que vayan conmigo por favor a Proverbios. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Proverbios, el capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9, 10. Proverbios 9, 10. Dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es el principio de ¿qué cosa? De la sabiduría. Ahora, si alguien se cree sabio y no quiere nada que ver con Dios, olvídese. Nadie puede ser sabio si la sabiduría no viene de Dios. Ninguno trata de ser sabio en su propia sabiduría. Porque el ser humano hoy en día, el diablo nos ha hecho creer al ser humano de que nosotros somos capaces, tal vez por un título, tal vez por el dinero, tal vez por una posición, tal vez por la forma en que fuimos creados, quizás. Nos hace creer cosas. Pero si usted, sea lo que sea en la vida, pero si usted en tu vida no tienes a Dios, no eres sabio. ¿Por qué razón? Le voy a explicar. Las decisiones más importantes en la vida que el ser humano debe tomar tiene que ser dirigida por Dios. Porque si usted toma decisiones y olvida a Dios y no toma a Dios en cuenta, por muy gratificante en el momento para usted le puede parecer, pero su fin no es lo mejor. Proverbios lo dice de otra manera: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El conocimiento del Santísimo es ¿qué cosa? Es la inteligencia. La inteligencia es lo que tú sabes. Dios te enseña. Tú aprendes lo que Dios te enseña. Eso te hace inteligente.
Jesús lo dijo de cierta manera en el Nuevo Testamento, en San Mateo, un versículo muy famoso, San Mateo 6:33, y nada más lo estoy repitiendo. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, si usted analiza cuántas cosas son todas, usted se va a dar cuenta que ahí no falta nada. Lo primero que el ser humano debe hacer es buscar, tomar en cuenta su salvación, buscar a Dios, reverenciar a Dios, respetarlo como nuestro creador. Capítulo 3 de Proverbios, capítulo 3 de Proverbios, capítulo 3 de Proverbios, el versículo 7, dice el texto: no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate de ¿qué cosa? Estamos viendo a la luz de la Biblia que el temor de Dios, el temor a Jehová, el respetar a Dios, el tomar a Dios en cuenta, es sinónimo de apartarse del mal. Amigos y hermanos, nadie puede servir a dos señores. Si vamos a dedicar nuestras vidas al servicio de Dios, tenemos que apartarnos del mal. Y la única forma, óigame bien, la única forma de apartarnos del mal es hacernos de parte de Cristo. Es la única forma. Porque de otra manera usted podrá intentar y no podrás. Y por eso hay muchos cristianos hoy frustrados. Y no quiero asustar a los que no son cristianos todavía. El propósito con decir esto, amigos y hermanos, es que entendamos: cuando tú tomes tu decisión por Cristo, sea sincero con tomar tu decisión. Hay muchos cristianos hoy frustrados porque quieren ser cristianos, pero quieren vivir la vida mundanal. Y no se puede. Vamos a estar frustrados todo el tiempo. Porque si usted quiere servir a Dios, dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón. El corazón en la Biblia significa la mente. Déjeme guiarte, déjeme controlar tus pensamientos, tus decisiones. Déjeme enseñarte a vivir la vida que yo quiero que tú vivas. Si queremos ser cristianos, si queremos seguir a Jesús, si queremos prepararnos para recibir a Cristo, tenemos que hacer una entrega total a Cristo Jesús. De otra manera no podemos. En otras palabras, amigos y hermanos, hoy no es tiempo para jugar con nuestra salvación. O somos o no somos de Cristo. Versículo 8 dice, versículo 8 del capítulo 3 de Proverbios: porque esto será medicina para tus muslos. ¿Qué será medicina? Apartarnos del mal, unirnos a Cristo, unirnos al equipo de los ganadores, de los del Salvador. Dice: esto será como medicina a los muslos. ¿Y qué más dice el texto? Y refrigerio ¿a qué? Para tus huesos. Y a veces nos quejamos de dolores y de enfermedades y no entiendo lo que pasa con mi cuerpo. Oiga, hermanos, amigos, unámonos al Señor Jesús. Dediquemos nuestras vidas al servicio de Dios. Porque la salvación que Dios da es una salvación completa. Parece que estamos dormidos hoy, pero esto es lo que dice la Biblia, amigos y hermanos. Amigos que nos escuchan, que nos están viendo por los medios. Quiero ver un texto más en esta parte para luego ir a una porción que quiero tocar antes de terminar. Vamos al libro de Isaías. Isaías, el capítulo 45.
Isaías 45. Vamos a ver el versículo 8. Veamos el versículo 9, perdón. Versículo 9. Para redimir un poco el tiempo. Isaías 45, versículo 9. Y solo quiero explicarle, ustedes pueden ver el 8 ahí, pero quiero explicarles, ahí lo que está diciendo es simplemente reconociendo a Dios como el creador, como el dueño de todas las cosas, ¿ok? Pero el punto que quiero llegar es en la parte del versículo 9. Ahora, ustedes lo pueden ver de ahí. Hay del que pleitea con su ¿qué? ¿Recuerdan lo que estudiamos ayer con el origen del mal? ¿Qué hizo el diablo, el Lucifer en el cielo? Se puso en pleito con Dios. ¿Y qué sucedió con él? Dice que ya no hubo más lugar para él en el cielo. ¿Por qué? Porque se opuso a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para sus criaturas? Crearlos y salvarlos, darles la mejor vida. Pero dice acá, hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. En otras palabras, oiga, ocupémonos de lo que nosotros podemos ocuparnos como humanos. No tratemos de querer ser dioses, porque Dios solamente hay uno. Y entonces dice el texto, dirá el barro al que lo labra. O sea, es como quien dice, bueno, voy a decirle a mi papá cómo ser papá. ¿Será posible decirle a Dios cómo ser Dios? Hermanos, la Biblia es bien clara. Ahora, have mercy. La palabra de Dios es bien claro, amigos y hermanos, cuando dice acá que si pleiteamos con Dios, y hay diferentes maneras de pleitear con Dios. Yo expliqué una parte de esto ayer. Pleitear con Dios es simple y sencillamente decir, yo soy cristiano o yo soy de Dios, pero no me interesa nada de Dios. Mi madre, que en paz descanse, ella me decía, hijo, las acciones hablan más que las palabras. ¿Sí o no? Si yo digo que soy cristiano, entonces Cristo debe ser mi mundo. Si yo digo que yo soy cristiano y quiero ir a vivir al cielo, quiero ir al cielo con Jesús y después vivir eternamente en la tierra hecha nueva, entonces debemos de hacer de Cristo y todo lo que tiene que ver con Él nuestro mundo. Y querer estar involucrados. Ahora, ¿qué más tiene que ver temer a Dios? Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Deuteronomios. Deuteronomios, el capítulo 13. Deuteronomios, el capítulo 13. Y el versículo 4. Deuteronomios 13, 4. Dice la palabra de Dios: a Jehová vuestro Dios seguiréis, a Él serviréis. ¿Y qué más? A Él seguiréis, guardaréis sus mandamientos, escucharás su voz, a Él servirás y a Él seguiréis. Más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana. ¿Verdad que sí? Hermanos, noten. Temer a Dios tiene que ver
con ser obedientes a Dios y estar involucrados en el servicio de Dios. Temer a Dios tiene que ver con guardar sus mandamientos, en otras palabras, en poder testificar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y no solamente eso, dice la Biblia, oír su voz. La forma en que oímos la voz de Dios es estar metido en su palabra a través de la santa palabra de Dios. Y dice el texto, y servirle. ¿Cómo servimos a Dios? Solamente orando, leyendo la palabra de Dios, escuchando su voz y guardar los mandamientos, allá todo en casa. Y la iglesia y el pastor, que el pastor se arregla ahí con la iglesia, a ver cómo van los conquistadores, cómo van las diferentes actividades en la iglesia. Hermanos, sin ustedes no hay iglesia. Y Dios nos ha llamado no con el fin de ponernos a trabajar, sino con el fin de que al estar involucrado en su obra, nosotros seamos beneficiados en prepararnos para recibir a Jesús cuando venga por segunda vez. Ese es el objetivo. Hay algunas personas que no quieren participar. Hay algunas personas que no son de la iglesia y no quieren participar con nada en la iglesia. Amigos y hermanos, la iglesia Cristo lo ha establecido para salvar a lo que se había perdido. En eso estamos tú y yo. La iglesia no es malo. Hacemos daño cuando no venimos y nos involucremos en la iglesia. Porque al involucrarnos en la iglesia, por amor a Jesús, entonces la iglesia y todo lo que tiene que ver con Dios viene a ser parte de nuestro mundo. Un par de textos más, porque estoy esperando con la ayuda de Dios que volvamos mañana. Un par de textos más. Deuteronomios, el capítulo 28. Deuteronomios 28. Y quiero que veamos acá el versículo 58. Versículo 58, Deuteronomios 28, 58. Dice la palabra de Dios: si no cuidáis de poner por obra las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ¿qué dice? Temiendo ese nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Tenemos que respetar el temor de Dios. Dice la Biblia, temer a Dios tiene que ver con hacerle fiel, ser obediente a la voz de Dios, ser obediente a la palabra de Dios, someter nuestra vida y nuestro servicio a Dios. Eso es temer a Dios. Cuando nosotros leemos el mensaje del primer ángel en Apocalipsis, decimos temer a Dios y suena como estamos repitiendo la frase porque ahí está. Hay que entender qué significa temer a Dios. Temer a Dios significa apartarnos del mal, separarnos del mundo y apartarnos para Cristo. Versículo 59. Versículo 59. Entonces Jehová aumentará terriblemente, ¿qué cosa? Ahora, si usted y yo descuidamos esta cosa, si descuidamos la palabra de Dios, si descuidamos la vida cristiana, si descuidamos la salvación que Cristo nos ha dado, entonces dice, no nos quejemos entonces. Ahora, déjeme explicar una parte del texto acá, porque dice el texto, entonces Jehová aumentará.
está sonando como que Dios va a causar las enfermedades y todos los daños que te va a pasar o alguna cosa así. No, hermanos y amigos, lo que pasa es que cuando tú y yo renunciamos a la protección de Dios, quedamos a la misericordia nuestra. Y después de Dios, ¿qué otro poder hay en este mundo? El enemigo. Y ayer vimos que el enemigo ha descendido a nosotros con gran ira. Si nosotros no nos protegemos bajo las alas y el cuidado de Dios, Dios no puede obligarnos a estar ahí. Y si Dios no puede obligarme a estar bajo su protección y su dirección, entonces cuando yo me aparto de Dios, aunque Dios me ama con todo su amor, aunque Dios tiene todo el poder, pero Él no va a obligarme a estar donde yo no quiero estar. Y si yo no quiero estar en la presencia de Dios o bajo la protección de Dios, voy a estar a expensas de lo que el diablo quiere hacer conmigo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Esta cosa es seria, hermanos. El propósito, amigos y hermanos, amigos que nos están viendo por los medios, y el propósito no es de asustar a nadie. El propósito es que entendamos que el tiempo que nos queda es muy corto. Cristo viene pronto. Quiero concluir en esta noche, porque no quiero cansar a los santos. Quiero concluir ahí mismo en Deuteronomios, el capítulo 10. Deuteronomios capítulo 10. Versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? O sea, noten ustedes, el que está pidiendo es ¿quién? Es Dios. Nosotros somos Israeles espirituales. La pregunta es: oye, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios de usted y de mí? Dice la Biblia, sino que temas a Jehová. O sea, lo que Dios pide de nosotros es respeto, reverencia, servicio. Que temas a Jehová, que andes en algunos de sus caminos. Algunos están despiertos todavía. Sino, dice, andando en todos sus caminos. En otras palabras, servir a Dios, amigos y hermanos, no es solamente en los cultos principales en la iglesia. Servir a Dios también es en miércoles, es en viernes, es en cualquier actividad. Servir a Dios no es solamente en la iglesia, es donde estamos trabajando, donde estamos estudiando, donde estamos viviendo en nuestros vecindarios. Servir a Dios es también en la comunidad. Y dice acá, andando en todos sus caminos. ¿Qué más dice la Biblia? Que ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. En otras palabras, lo que hagamos para Dios, lo hagamos por amor a Dios. Y lo hagamos lo mejor que se puede hacer. A veces queremos servir a Dios dándole apenas lo que creemos que Él se merece. Y Dios, amigos y hermanos, es el dueño y el creador suyo y mío y de este vasto universo. Y Él se merece toda la honra, la gloria a Él a través de nuestro servicio. Temer a Dios es apartarnos del mal. Temer a Dios es asincerarnos con Dios. Temer a Dios es ser cristianos transparentes. Porque saben, amigos y hermanos, muchas personas, usted no tendrá el privilegio de hablarles de Dios, pero cuando ven tu vida, van a ver a Cristo en ti. Y ese es el mayor testimonio. Hay un canto famoso que habla cuando lleguemos al cielo y dice que en el cielo, el cantante describiendo en el canto,
que llegó uno y le habló y le preguntó, oiga, pero ¿dónde te conocí o dónde aprendiste de la palabra de Dios? Dice, una vez tú fuiste a mi iglesia y por tu testimonio hoy yo estoy aquí en el cielo. El testimonio, amigos y hermanos, es el sermón más poderoso que un ser humano puede predicar. Cuando vivimos a Cristo y no simplemente llevemos su nombre por llevarlo. Llevar su nombre es vivir lo que creemos. El versículo 13 dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué cosa? Para que te vaya bien. El objetivo de Dios es que nos vaya bien. Sin Dios nada es bueno. Sin Dios no puede irnos bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Temer a Dios, darle respeto a Dios, darle honra y gloria a Dios, es con el único propósito que lo que Dios quiere es que tú y yo seamos beneficiados. A veces las personas creen que cuando no son obedientes a Dios y no toman a Dios en cuenta, el que sufre es Dios. Y sí, Dios sufre, pero el que va a sufrir más somos nosotros. Yo no sé, y no sé qué pensamos cuando leemos la palabra de Dios, hermanos. Pero siento que a veces el ser humano solo reacciona hacia Dios cuando pasa una cosa extraordinaria, cuando pasa un desastre, cuando pasa una tragedia. Hermanos, no seamos cristianos de tragedia y desastres. Seamos cristianos de paz. Seamos cristianos que estemos atentos a la voz de Dios. Seamos cristianos que queramos estar en donde está Jesús, donde se está haciendo lo que tiene que ver con Dios. Ahí quiero estar, porque el objetivo de Dios es que nos vaya bien. Yo quisiera, amigos y hermanos, yo quisiera que las cosas me vayan bien, sinceramente hablando. Hay momentos en la vida, y tal vez usted puede identificarse, hay momentos en la vida donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué más hace falta que me pase? ¿Han tenido algún episodio de esos? Pasan tantas cosas y uno dice, ¿qué más me hace falta? ¿Qué más falta para arruinarse? Y a veces en esos momentos donde uno quiere tirar la toalla, uno ve la manifestación de Dios arreglando lo que para nosotros tal vez era imposible arreglar, interviniendo en sanar a una persona que creíamos que era imposible que se sanara. Ustedes me preguntarán, pastor, usted dice eso porque pues usted es fácil decir las palabras. Hermanos, no. Mi hija menor, a la edad de 15 años, le dio cáncer. 15 años. Hay algunas personas que dicen, bueno, el cáncer da porque la gente come carne y comen un sinfín de cosas en la calle, etcétera, etcétera. Yo quiero desmentirles. Desde que mi niña nació, nunca comió carne, ningún tipo de carne, no le gustaba. Pero le dio cáncer. ¿Cómo? No sé. Y un padre ver a su niña de 15 años tendido en la cama, sin esperanza. Cuando detectamos el cáncer ya estaba avanzado. Y el sarcoma, que es el nombre del cáncer, es un cáncer que su técnica es esconderse bien y solo detectarse cuando ya está expandida. Y al sentarnos con los médicos,
nos dicen, bueno, hay algunas opciones, pero pues no garantizamos nada. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo no soy médico, mi esposa tampoco, pero conocemos al médico de los médicos. Y para hacerle corto la historia, batallamos 3 años con mi niña. Y la razón por la cual yo no tengo pelo en la cabeza es desde entonces, porque me uní con ella al caerle el pelo por la quimioterapia y las cosas que le estaban suministrando. A base de oración, de confianza en Dios, encontramos un doctor ya viejito de edad, experto en la materia. Solamente Dios nos puso en el camino de este doctor. Y me dijo, pastor, su hija se va a salvar. Sacaron el cáncer, mi hija posiblemente podía quedarse sin brazo, porque el cáncer estaba en lo que es el hombro y la clavícula. Me dice, su hija no se va a quedar sin brazo, ella es muy joven para quedarse sin brazo. Me dice, Dios ha creado al hombre, al ser humano, con partes para usar, partes extras. Hay un hueso en la pierna acá que dice no tiene razón de ser. Cortaron un pedazo del brazo de mi hija, sacaron el cáncer y le pusieron un pedazo de ese hueso mientras le hicieran una prótesis. Pasaron 3 años y medio. Le hicieron una prótesis al tamaño del hueso. Y gracias a Dios, mi hija hoy tiene 24 años. ¿Cómo hizo? Hicimos en ese lapso de tiempo diferentes exámenes, porque ese tipo de cáncer tiende a ir a los pulmones, y llegando a los pulmones se esparce por todo el cuerpo, y ahí sí ya no hay esperanza. Y en una de esas exámenes vieron un punto negro en el pulmón, y me dijo el doctor, es posible que el cáncer haya llegado al pulmón. Cuando hicieron la operación para hacer una biopsia, sacaron el pedazo de pulmón. Después de 2 semanas me dijo el doctor, gracias a Dios no es cáncer. Amigos, yo pude ver la mano de Dios intervenir, donde humanamente hablando ni los doctores podían hacer nada. Pero Dios es grande. Y el propósito de Dios no es hacernos daño. Dios no se goza en la muerte del impío, dice la Biblia, sino que se goza en ver al impío arrepentido y regresar a Él. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy. Que pongamos nuestra mano en nuestra conciencia, reconocer de cuánto Dios nos ha librado y decir, Señor, a partir de hoy yo quiero temerte, yo quiero reverenciarte, quiero reconocerte como el Dios de mi vida. Si usted siente ese sentir en tu corazón ahora mismo, yo quisiera orar por ustedes. Aquellas personas que sienten, que quieren a partir de hoy decir, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida a partir de hoy. Póngase en pie aquella persona, por favor. Póngase en pie. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, sincerémonos con Dios ahora que tenemos tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque el Evangelio, la gracia de Cristo, la gracia de Dios se ha manifestado y nos ha enseñado, Cristo nos ha enseñado cómo vivir para llegar al Padre. Quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús,
que tú puedas bendecir a cada persona aquí presente en esta noche. Los que están viéndonos por los medios de comunicación también, Padre, que tu bendición se extiende para con ellos. Los que están oyéndonos por la radio también, Padre, bendícelos. Bendice cada familia aquí representada, oh Dios. Toque nuestro ser, toque nuestros corazones. Avívanos con tu Santo Espíritu, oh Dios. Y ayúdanos a poder abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que entendamos que en los últimos días en los cuales estamos viviendo, el diablo hará lo que sea posible para desviarnos de la salvación. Pero alabamos tu nombre, Padre, porque Cristo no nos dejó solo. Ha dejado su representante, su Santo Espíritu, y por medio de su Espíritu hoy podemos vivir en armonía con Dios. Padre, permita que cada persona aquí puesto en pie podamos abrir nuestros corazones, nuestras mentes y decir: Señor, a partir de ahora quiero que tú seas el Señor de mi vida. Derrame tu Espíritu, oh Dios. Toque nuestros corazones. Aquellas personas que todavía no han entregado su vida al Señor, toque su corazón, Padre, para que ese deseo y ese sentir pueda quedar ahí y muy pronto podemos verlos en las aguas bautismales. Despídanos ahora, Padre, de este lugar, pero nunca de tu divina presencia. Llévenos con bien a nuestros diferentes hogares. Déjenos tener hoy, Señor, un sueño reparador. Denos el descanso que nuestros cuerpos necesitan. Y ayúdanos, Señor, al descansar esta noche. Ayúdanos a levantarnos mañana con nuevas fuerzas, nuevas energías, con ganas de seguir alabando tu santo nombre. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados y en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Mañana los esperamos a la misma hora. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos sido grandemente bendecidos con este maravilloso tema, el temor a Jehová, hermano. ¿Qué le ha parecido a usted en esta noche el mensaje del pastor Snatch? Maravilloso tema que ha tomado el pastor Nash. Gracias a Dios lo ha inspirado a través de su Espíritu Santo. Ha sido un tema maravilloso para mí. Esperamos que también lo haya sido para usted que nos está viendo. Hermanos, se me pasó el nombre de una hermana que nos está viendo por Facebook. Saludos, y saludos también para una hermana que vive en Boston, que dice que ella estuvo en la iglesia de ese pastor. Gloria a Dios, qué bueno que nos está usted sintonizando en todas partes del mundo. Así es que donde quiera usted nos esté viendo a través del último mensaje, que Dios les bendiga y que sea ricamente bendecido a través de estos mensajes que el pastor está presentando en toda esta semana. Esta semana va a ser de maravilla porque el pastor ha centrado sus mensajes en Apocalipsis 14:6, donde el mensaje de los tres ángeles. Así es que no se pierda ninguno de nuestros temas, hermana, que vamos a transmitir a través del último mensaje. Sí, y no solo eso, los que tienen el tema, los que tienen el canal, compártalo, no se lo deje para ustedes, nosotros lo compartimos para que todo y cada uno de ustedes lo vean, para que Dios los toque a través del Espíritu Santo. Así es que si nosotros tenemos bendiciones y lo compartimos, compartan ustedes también las bendiciones con las demás personas, porque sabemos que el Espíritu Santo aún sigue trabajando, aún sigue tocando a las personas. Así es que compártenlo por Facebook, por YouTube y Radio 39, que es muy importante para ustedes y para las personas que lo van a escuchar. Amén. Y claro que por nuestra radio el último mensaje también está siendo transmitido, ¿verdad? Este ciclo de campaña desde aquí de la iglesia de Saline en Fort Worth. Hermano, nuestra invitación es para el día de mañana nuevamente. Nuevamente a la misma hora, a veces cambiamos, pero siempre estamos aquí, estamos conectados a la misma hora. No se lo pierdan, que mañana es un tema muy importante para que lo escuchen, para que aprendamos un poquito más de la palabra de Dios. Amén, amén. Así es que a todos nuestros audiencia, televidentes, que el Señor me les bendiga en esta noche.
y esperamos que usted haya disfrutado de este maravilloso tema, el temor a Jehová. Así que no se pierda el tema de mañana, que sin duda estará extraordinariamente maravilloso para exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que por ahora se despide de ustedes en nombre de todo el equipo. El último mensaje, su amigo y siervo de Dios, Edil Caballero, que les dice nos vemos mañana si Dios así nos lo permite. En compañía de Angélica Caballero, que Dios los bendiga.